Bueno, decía Luismi que debíamos tomar esta jornada de hoy como un regalo. Y así es como lo estoy viviendo yo. Lo vivo como un regalo porque uno pasa muchos días, prácticamente todos los días, metido en una oficina, al calor de las cifras, los gráficos, los documentos. Y cuando uno sale y viene a sitios como este y a este encuentro, se da cuenta de cómo el corazón de Cáritas pulsa realmente, ¿no? Entonces, agradecer que me deis este espacio y agradecer poder compartir con tantos corazones y tan vivos la oportunidad de compartir esta mañana de hoy. Bueno, permitidme empezar con una imagen, que es esta imagen. Le damos la espalda al sol, anochece en Europa y poco a poco encendemos las luces. Las personas, las familias, alumbran su día a día pensando que son invisibles al otro. Sin embargo, toda nuestra vida, todas nuestras acciones se hacen visibles al tocar al otro hermano, aunque muchas veces desconocido. Toda nuestra vida y toda nuestra persona es visible, es reconocible al ser vistos desde el cielo. Hace rato que el sol se ocultó a nuestros ojos. Sigue dando luz, sigue calentando, pero nosotros no lo podemos ver. Las cosas fundamentales de nuestras vidas no siempre son visibles. España se ha oscurecido y hemos prendido la luz de nuestro hogar. Como otros tantos, alumbramos la oscuridad. Somos muchos alumbrando nuestra oscuridad, a veces tan cerca unos de otros que su luz y nuestra luz se funden en un solo destello. Ahora fijémonos en lo oscuro, aquello que carece de luz, allá donde la luz se hace más tenue, donde parece que no hay personas, donde no brilla la luz de los hogares. De ese territorio con menos luz, pero lleno de vida, es el que nos toca ocuparnos hoy. Hoy, mañana y ojalá siempre nos ocupemos del mundo rural. Una mirada al mundo rural desde arriba, un poco desde afuera, muy global. Eso es lo que yo os puedo compartir hoy. Ojalá pueda servir para complementar la mirada y la experiencia que desde dentro tenéis vosotros. Esta es una imagen de la campaña de Cáritas Española para la cooperación. Supongo que podréis ver que es una playa. ¿Sí? ¿Se ve que es una playa? O se intuye. Pero es una playa, es una imagen formada por muchas fotografías. Yo lo que puedo ofreceros hoy es la imagen de la playa, es la imagen global. Pero lo que tenéis cada una de vosotras y cada uno de vosotros es ese matiz de cada una de las fotografías. Vosotros conocéis mucho mejor vuestro contexto y yo lo único que puedo ofreceros es una imagen global, una imagen amplia y una imagen que ayuda a ver desde arriba, a ver el bosque. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, pues vamos a hablar, vamos a dividir esta ponencia en 3 partes. Espero no aburriros y no dormiros. Además, ahora que os han puesto la luz más oscura ahí, es la oportunidad de dormirse, así que de eso nada, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una primera mirada al mundo rural. Una mirada muy amplia, una mirada de macrodatos, digamos, ¿no? Una radiografía. Después vamos a hablar del informe FOESA, de lo referente a la exclusión en el mundo rural. Y por último, quiero lanzar algunas reflexiones, algunos diálogos, algunos retos que yo creo que el futuro tendrá que dirimir. Mirando al mundo rural. Bueno, como os digo, vamos a hacer una radiografía, o voy a mostraros una radiografía académica del mundo rural. Es muy difícil definir el mundo rural. Partamos de ahí, porque hay quien lo define en aquellas poblaciones con menos de 5.000 habitantes, no, menos de 3.000, depende del contexto. No voy a entrar en ese tipo de debates ni de discusiones. Simplemente voy a tratar de hablaros de forma global de 5 dimensiones: geográfica, demográfica, económica, antropológica y política del mundo rural. La primera es la dimensión geográfica. Si podéis leer
en esta imagen, que es una manzana, dice: en España el medio rural representa el 90% del territorio y concentra la práctica totalidad de los recursos naturales. Bueno, pues así es. España tiene entre el 80 y el 90% de su territorio es territorio rural. Tan solo el 10% es territorio urbano. Esto dota al territorio rural de muchísima importancia. Muchísima importancia porque es el proveedor de alimentos y de materias primas para toda la sociedad. Muchísima importancia porque gran parte del territorio rural además es masa boscosa. Y decíais, estamos en tierra de pinares. Bueno, no sé si os referís a pinares de pinos o otro tipo de pinares, pero sí. Gran parte de este territorio rural además es masa boscosa, con la falta que nos hace. Y hace que permita esta sostenibilidad, este mantenimiento de masas forestales. Fijaos el mapa de España: en verde, zonas rurales; en gris, zonas más urbanizadas. Como podéis ver, gran parte del territorio está en verde. Pero si además os fijáis en Castilla y León, es muchísimo más. La importancia que tiene esto para todo el país creo que es clave. Vamos a la dimensión demográfica. No sé si tú me avisas de los tiempos o, bueno, por si acaso voy a sacar el reloj para no aburriros demasiado. Si decíamos que entre el 80 y el 90% del territorio de España es rural, solamente entre el 20 y el 30% y el 35% de la población vive en territorio rural. Vosotras sabéis mejor que yo cuáles han sido las dinámicas y qué ocurre con la gente en el territorio rural. Desde un análisis y una perspectiva histórica puedo contaros que desde final de los años 60 hasta los años 90 hubo una gran pérdida de población rural. Desde el 98 hasta el 2008 hubo un ligero incremento de población rural. Ligero incremento. Y la tendencia de ese incremento fue de cierta concentración rural, es decir, se perdían habitantes en los pueblos más pequeños y se iban a pueblos un poquito más grandes, pero que seguían siendo considerados pueblos rurales. Y desde 2008 hasta 2016 volvemos a perder población en el ámbito rural. Estos son los municipios, en azul, los municipios que pierden población rural de 2011 a 2018. Como podéis ver, seguimos viviendo esa concentración hacia zonas muy urbanizadas. Podemos apreciar el entorno de Madrid, entorno de Barcelona, País Vasco, la costa del Levante, Andalucía, bueno, Sevilla más bien. Fijaos, en España vivimos una media de 92 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Esa es la media de España, 92 habitantes por cada kilómetro cuadrado. En la España rural sois 20 habitantes por kilómetro cuadrado. Sois 4 veces menos, más de 4 veces menos. Hay muy baja densidad de población. ¿Y qué hablar del envejecimiento de la población en el área rural? Fijaos, en este mapa, cuanto más clarito es el color, más gente joven o menos gente mayor, podríamos decirlo así. Si es un color muy clarito, entre el 5 y el 10% de la población tiene 65 años o más. Y si es un color azul, entre el 35 y el 40%. Es decir, cuanto sea más oscuro el color, mayor envejecimiento de la población. Bueno, el gráfico que os voy a mostrar a continuación
es un gráfico interactivo que hace una proyección hasta 2029, creo que es. Y esta va a ser la evolución de nuestro país. Como veis, cada vez se va a ir oscureciendo hasta llegar a un punto en el que la práctica totalidad de las provincias, por supuesto todas las de Castilla y León, van a tener un porcentaje superior al 30% de personas mayores de 65 años. Esta es la imagen, esta es la proyección para 2029. Esto querrá decir que más de una de cada cuatro personas serán mayores de 65 años. En este momento, el 18% de la población en España es mayor de 65 años. En el mundo rural es el doble, casi el doble, el 31%. Vamos a la dimensión económica. ¿De qué se vive en el campo? Vosotros lo sabéis perfectamente. El 30% de la actividad en el campo es agraria, con todas las dificultades que sigue teniendo vivir del campo y que cada vez son más. La dificultad de vender los productos a un precio razonable, la concentración o la ganancia sobredimensionada de intermediarios que hacen que el precio de la materia prima después en los mercados sea muy elevado y que terminen perdiendo los productores y terminen perdiendo los últimos consumidores. La actividad agraria en España supone el 5%. Sin embargo, como decimos, en el medio rural está en el 30%. Fundamentalmente la economía en el campo es agraria, no solo, es decir, esto ha sido una evolución también en los últimos años. Antes se vivía práctica y exclusivamente del campo, ahora se ha diversificado. Vamos a la dimensión política. Estamos en época de elecciones. ¿Y cuándo no? Me diréis. Digo, pues sí, efectivamente. Llevamos 2 años en época de elecciones, una detrás de otra. Y hoy mismo, no me ha dado tiempo a actualizarlo en el PowerPoint, pero hoy mismo, cuando me montaba en el autobús para venir hacia acá, abría un periódico digital y el titular era algo así como PSOE y PP se pelean por los votos de la España vaciada. Bueno, pues ese es el titular que he leído hoy. Estos los he encontrado navegando en la red. No son de ahora, no son actuales, pero bien podrían serlo, ¿verdad? El decisivo voto rural y las pensiones entran en campaña. El descubrimiento del mundo rural. Todo indica que en estas elecciones volveremos a ver a los candidatos recorrer el campo español para pedirles el voto. Las políticas no se originan en la España rural. Las políticas se hacen desde y para la ciudad. Los políticos solamente miran al campo para pedir el voto. Esta es la dinámica habitual, la dinámica de los grandes políticos, si podemos. Y vosotros sabéis bien, en la España rural hay falta de servicios o difícil acceso a alguno de ellos. Y yo aquí me pregunto, ¿dónde quedan nuestros derechos como ciudadanos? ¿Por qué una persona que vive en Madrid tiene un acceso mucho más fácil, rápido, cómodo que una persona que viva en Olmedo, por decir algo? ¿Por qué tengo menos derechos si vivo en Olmedo que si vivo en Leganés, que es mi ciudad de origen, por no decir ninguna otra? Bueno, pues hay una dimensión política y creo que es importante poner sobre la mesa
que esta dimensión política debe pesar en nuestras reflexiones y en nuestros retos. Y luego hay una dimensión antropológica. ¿Qué es este palabra de antropológico? Bueno, pues antropológico es, digamos, cómo nos relacionamos unos con otros y con el medio ambiente. Bueno, pues indudablemente hay diferencias entre lo urbano y lo rural en la dimensión antropológica. En los pueblos nos cuidamos, nos acompañamos, sabemos cómo están nuestros vecinos, celebramos juntos y caminamos juntos en las dificultades. En la ciudad hay determinadas comunidades que sí, pero lo normal es que no, y cada vez menos. Yo, por ejemplo, conozco a las vecinas de la casa de mis padres y no conozco a mis propios vecinos. Comparto con las vecinas de mis padres y cuando yo hablo de mis vecinos, hablo en realidad de los vecinos de mis padres, no de mis vecinos, porque hemos entrado en una dinámica de cierta deshumanización en la que, al menos en las grandes ciudades, cada vez nos importa menos lo que le ocurre a nuestro vecino. Pero en los pueblos también cuidamos nuestro entorno. Somos los que estamos pendientes de nuestras tierras, nuestros bosques, para que sigan siendo fuentes de recursos. Es decir, la dimensión antropológica en el mundo rural nos dice que hay una fuerte identidad y un fuerte anclaje a las raíces. Bueno, pues hasta aquí la radiografía así amplia. Ahora os quiero hablar de la exclusión social en el mundo rural. No sé si habéis oído hablar del informe FOESA, que es el informe que hace la Fundación FOESA, vinculada a Cáritas Española, que es el equipo en el que estoy trabajando ahora. Bueno, pues la Fundación FOESA publica un informe sobre exclusión social. Y lo primero que quiero dejar claro es que exclusión social no es sinónimo de pobreza. Hay una realidad de exclusión y hay una realidad de pobreza. La pobreza, bueno, si vemos la fotografía de la izquierda, cualquiera podría decir que es una situación de pobreza, ¿verdad? Incluso una situación de extrema pobreza. Si miramos la imagen de la derecha, no necesariamente. Doña Aurora, que podría ser la imagen de la derecha, tiene una pensión bajita, pero una pensión que le alcanza, tiene su propia casa y con lo poco que cobra de la pensión le da para mantener su vivienda a una temperatura adecuada y para comer todos los días. No vive una situación de pobreza. Pero doña Aurora no sabe leer ni escribir. Cada vez que tiene que hacer un trámite con el ayuntamiento o en el médico, se las ve y se las desea, porque no sabe leer y escribir. Además, no tiene quien la ayude. No tiene quien la ayude a bajar de su casa, que vive en un tercer piso, y necesita ayuda para eso. Doña Aurora vive una situación de exclusión. No una situación de pobreza, pero sí una situación de exclusión. Creo que es importante contaros esto porque todas vosotras sois portavoces de Cáritas y quizá en algún momento hayáis visto algún titular que diga la exclusión en España alcanza el 20% y alguien diga, ¿cómo va a ser el 20%? Pero sí, yo no veo mendigos en mi pueblo ni en mi ciudad como para que un 20% de la población... Bueno, estamos hablando de exclusión. Y mientras la pobreza solamente mide un indicador, que es el indicador económico, si ganas menos de X, estás en situación de pobreza, si ganas más de X, no estás en situación de pobreza, nosotros la exclusión la medimos en 35 indicadores. Por supuesto, la pobreza es un indicador. Si estás en situación de pobreza, no cabe duda, estás en situación de exclusión. Pero no es lo único que miramos. Miramos muchas otras cosas. Miramos la relación con el empleo. Si en el hogar
los miembros del hogar están trabajando o no están trabajando, si hay situaciones de paro de larga duración. Miramos también el consumo, la pobreza o la capacidad de gasto. Miramos otros ámbitos, como la salud, personas, por ejemplo, que tengan alguna enfermedad y no puedan recibir asistencia. Miramos temas de educación, por ejemplo, doña Aurora, que no sabe leer ni escribir. Miramos temas de vivienda, si la vivienda en la que viven las personas es una vivienda digna o no es una vivienda digna. O si para conseguir esa vivienda digna tengo que invertir gran parte de mi salario y entonces ya no me queda salario para el resto de las necesidades. Miramos la participación política, si las personas votan o no votan, o si tienen derecho al voto o no lo tienen. Miramos el aislamiento social, si tenemos redes de apoyo que puedan ayudarnos en un momento dado, o si tenemos conflicto con nuestros vecinos, dentro de nuestro hogar. Todas estas dimensiones son las que englobamos en los 35 indicadores. Por tanto, una persona en exclusión es que está puntuando en alguno de los 35 indicadores. Tranquilas, que no os voy a aburrir con los 35 indicadores, ¿eh? Solamente quería que supierais que el concepto exclusión es más amplio que el concepto de pobreza. La exclusión es algo que podemos no ver a diario. Sin duda vosotras que estáis trabajando en Cáritas sí veréis estas situaciones de exclusión, pero seguramente mucha gente, mi hermano, que es ajeno al contexto de Cáritas, seguro tiene vecinos en situación de exclusión y no los ve. Este vídeo lo que pretende es llamar la atención sobre eso, sobre que la exclusión es una realidad que afecta a más personas de las que creemos. ¿Y cómo es el panorama de la exclusión en el área rural de Castilla y León? Bueno, pues la buena noticia es que no hay más exclusión en el ámbito rural que en el conjunto de Castilla y León. De hecho, es exactamente el mismo porcentaje. El 15,3% de la población en el área rural de Castilla y León está en situación de exclusión. Pero si no miramos un poquito más allá, nuestra visión quedaría un poquito corta. Esto es la exclusión severa. Es decir, aquellas personas, ¿recordáis que os decía que hay 35 indicadores? Bueno, pues dependiendo de en cuántos indicadores veas que estás afectado, estás en una situación de exclusión moderada o de exclusión severa. La exclusión severa son aquellos que están afectados por más indicadores o por indicadores más potentes, más contundentes. Bueno, pues aquí sí hay diferencias entre el ámbito rural y el conjunto de Castilla y León. Aquí hay un 9,5 en el ámbito rural de Castilla y León frente al 8,9. Y alguien podrá decir, bueno, pues tampoco es tanto, ¿no? Bueno, no es tanto, pero es un 6% más. Es un porcentaje considerable. ¿Cómo son los hogares excluidos del mundo rural? Nosotros medimos la exclusión sobre todo en hogares, porque entendemos que es el hogar el núcleo. Es difícil pensar que en un hogar compuesto por una pareja y 3 hijos, uno de los niños esté en situación de exclusión y el resto no. La exclusión se mide principalmente por hogares. Bueno, pues la mayoría de los hogares en situación de exclusión en el ámbito rural son hogares unipersonales, que son el 37%. Y la mayoría de los hogares en situación de exclusión en el mundo rural tienen por sustentador principal las siguientes características. Cuando digo sustentador principal es la persona que más ingresos aporta al hogar. La mayoría de los hogares están sustentados por un hombre, el 74%. La mayoría de los hogares en situación de exclusión en el mundo rural están sustentados
por una persona entre 45 y 64 años. Este sustentador principal, en su mayoría, es una persona sin estudios básicos, el 53%. Y esto último me parece muy reseñable. El sustentador principal en los hogares en situación de exclusión, más de la mitad están trabajando. Esto nos abre una reflexión. Hasta ahora, bueno, no hasta ahora, hasta la crisis quizá, cuando alguien estaba trabajando, era casi un sinónimo de bienestar. Era un sinónimo de no pasar penurias, podríamos decir. Bueno, pues ahora tenemos en el ámbito rural de Castilla y León a un 54% de los hogares en situación de exclusión donde el hombre o la mujer se levantan todos los días, van a trabajar, y esto no es suficiente para resolver estas situaciones de exclusión. ¿Y qué es lo que les pasa a los hogares en exclusión en el ámbito rural? Veíamos las 8 dimensiones de las que os hablaba antes. Las que son más diferenciales, voy a hablar solamente de las que son más diferenciales, son estas: consumo, educación y salud. Es decir, ¿qué es lo que pasa en el ámbito rural que no pasa en el ámbito urbano? Bueno, pues en temas de consumo y con respecto al conjunto de Castilla y León, la pobreza en el ámbito rural se incrementa un 15%. Tenemos un 15% más situaciones de pobreza en el ámbito rural que en el conjunto de Castilla y León. Y la privación material severa se incrementa un 70%. Privación material severa quiere decir viviendas, hogares sin algún bien básico. Y entendemos como bienes básicos agua, luz, agua caliente, energía eléctrica, creo que ya lo he dicho. Es decir, bienes básicos. No estamos hablando de tener coches en la puerta de casa, ni nada parecido, ¿eh? Con respecto al conjunto de Castilla y León también, en el ámbito de educación, en el medio rural hay un 40% más de hogares con todos sus adultos sin estudios. Y en el ámbito de la salud, si miramos los municipios de menos de 1.000 habitantes, el 90% más de hogares con algún enfermo grave o crónico que no recibe asistencia. Sin duda esto nos habla de lo que hablábamos antes, de ciudadanos y ciudadanas que teniendo los mismos derechos que pueda tener yo, no tienen acceso a un sistema de salud público que les garantice estas asistencias. No sé cómo voy de tiempo. Uy, vamos justitos ya. Bueno, voy a lanzar 5 ideas. 5 ideas con todo lo anterior. 5 claves o 5 diálogos que debemos lanzar o retos hacia el futuro. Debemos conseguir que la clase política, que los tomadores de decisiones miren y vean lo rural. Tenemos que conseguir que los políticos se pongan esas gafas que aparecían en el vídeo o que se las quiten para que vean la realidad del mundo rural. A día de hoy, los políticos y los grandes tomadores de decisiones tienden a mirar a las ciudades, porque en las ciudades nos concentramos la mayoría de los votantes y los consumidores. Pero si no hay una mirada hacia el mundo rural, creo que estaremos en una sociedad en quiebra. Por tanto, creo que es importante incorporar el mundo rural cuando se mire al futuro. El valor del mundo rural. Creo que hay que poner en valor el mundo rural. Supone cerca del 90% del territorio, lo hemos dicho. Es una fuente de recursos alimenticios, es fuente de materias primas. Hay un estrecho vínculo entre las personas. Todo esto son aspectos muy positivos del ámbito rural. Pero ¿qué ocurre? Que no tienen valor, que no le dan valor. Aquí lo que ocurre es que las riquezas del mundo rural no valen. Lo que valen son los mercados financieros,
Lo que vale es la rentabilidad, los fondos de inversión, el crecimiento macroeconómico. Lo rural es bien común frente al interés de los que siempre ganan. Creo que tenemos que poner en valor el valor del bien común frente al rendimiento económico. Creo que tenemos que mirar hacia adelante. No estoy diciendo que nos olvidemos de nuestra historia, que nos olvidemos de quiénes somos, de dónde venimos. No debemos renunciar a eso. Pero tengo que daros una mala noticia. El pasado no va a regresar. Hay muchas cosas que han venido para quedarse. La telefonía móvil, Internet, la migración, son todo realidades que han venido para quedarse. No podemos pensar en un pasado, en cómo era el pueblo en nuestra infancia, cómo era la ciudad en nuestra infancia, porque eso no va a volver. Tenemos que incorporar con esperanza y tenemos que mirar al futuro con esperanza, sabiendo de dónde venimos. No renunciemos a nuestra identidad, no renunciemos a quienes somos, pero miremos hacia adelante y miremos desde la esperanza que nos anuncia el Evangelio. No sé si se ve en la imagen, son unos trapecistas y tienen una red, ¿verdad? Bueno, pues desde FOESA consideramos que el estado de bienestar es esa red. Es una red que permite que mucha gente que cae pueda volver a intentarlo. Es una red que hace que colectivos en dificultades, colectivos de desempleados, de mujeres, puedan volver a levantarse y puedan tener otra oportunidad. El estado de bienestar no es otra cosa que la sanidad, la educación, los servicios sociales. Bueno, pues creemos que el estado de bienestar está en crisis. La mayoría de la población, en nuestras encuestas, nos dicen que creen en el estado de bienestar, que creen que el estado de bienestar es un buen mecanismo para la redistribución, para mejorar las cosas. Sin embargo, también, y seguro que es una opinión en la que estáis de acuerdo muchas de vosotras, sin embargo, también creemos que quien maneja el estado de bienestar no son de fiar. Tantos casos de corrupción, allá donde mires, han hecho que mucha parte de la población desconfiemos de los que están manejando el estado de bienestar, pero no desconfiemos del estado de bienestar. Creo que si como sociedad desconfiamos del estado de bienestar, estaremos dejando sin red a una gran parte de la población en nuestra sociedad. Y estoy incluyendo el mundo rural en todo esto. Si no tenemos un estado de bienestar, si lo dejamos todo al sálvese quien pueda, muchos colectivos y gran parte del mundo rural caerá y lo hará sin red. Individualismo y comunidad. Hablábamos antes de que la ciudad se vive gran individualismo y en cambio los pueblos se tiende más a la comunidad. Este es un valor que nadie puede enseñarnos a Cáritas. Quiero decir porque es lo que ponemos en práctica prácticamente todos los días. Pero creo que hay que ponerlo en valor. Creo que es importante porque vamos camino de un mundo sin hogar. ¿Quién no tiene la sensación cuando llega a casa, abre, sentirse totalmente cubierto, totalmente abrigado? ¿Quién no tiene esa sensación? Si carecemos de comunidad, habrá mucha gente que perderá ese sentimiento de hogar. Creo que es importante que desde lo rural reivindiquemos el sentimiento de comunidad y cómo la comunidad hace hogar. Porque en un mundo sin hogar, les aseguro, hace mucho frío.
Hablábamos también de cómo el mundo rural cuida de su entorno, cómo el mundo rural cuida del medio ambiente. El Papa Francisco, en Laudato Si, nos ha dado muchas lecciones al respecto, pero parece que no estamos aprendiendo. Creo que esto es un ejemplo que debe dar el mundo rural al mundo urbano. El cuidado de la casa común, el cuidado de la creación. Porque si no lo hacemos, seguiremos aún más en ese camino de un mundo sin hogar. Y para terminar, decía Martin Luther King, si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol. Creo que desde Cáritas, frente a la desesperanza, debemos sembrar esperanza. No se trata de trabajar desde el optimismo, ni siquiera se trata de diseñar desde el pensamiento positivo que poco a poco las cosas cambiarán y las cosas mejorarán. De lo que se trata es de trabajar desde la esperanza, desde la confianza puesta en que nosotros sembramos y otros cosechan. Aunque no veamos señales evidentes, nosotros sembramos y otros cosechan. Porque lo que nos hace humanos e hijos de Dios es sembrar y confiar en que esa semilla germinará, aunque no podamos verlo. Muchas gracias.